CMC se llama conexión muscular central y mantener las escápulas deslizadas en forma de V hacia la colchoneta. Como bien sabéis, hay cierta tendencia a doblar los codos. En muchas escuelas, una vez que se dobla el codo, no se conecta el sistema glenohumeral o la articulación escapulohumeral. Así que codo bien recto. Dicho eso, inhala para tocar el cielo con las manos, tócalo. Y al exhalar, baja la escápula lentamente hacia la colchoneta. Ay, qué bonito explorarlo. Inhala y sube, tranquilo. Exhala y baja la escápula. Evita que se te doble el codo. Al inhalar, el abdomen ya está adentro y arriba. Cuidadito que se despegan las costillas de la colchoneta. Exhala y bájalas hacia abajo. Baja las manos hacia la colchoneta y colócalas sobre las caderas. Vamos a hacer un movimiento de la pelvis, vamos a calentarlo un poquito. Sube la cadera arriba, solamente el pubis. O si tuvieras un reloj, sube el pubis hacia arriba. Y al exhalar, baja hacia abajo, despacio. Inhala para subir arriba, exhala para bajar abajo. Brazos bien largos en la colchoneta y bien fuertes apoyados, haciendo fuerza sobre el mar. Inhalo para subir arriba el pubis, exhalo para bajar despacio. Y a partir de ahí, inhala, sube el pubis y sigue subiendo vértebra hacia arriba. Sigue subiendo, como si quisieras hacer el puente. Arriba. Quédate ahí. Vuelve a tomar aire, exhala y solo baja el esternón. Que no baje la cadera. Eso. Vuelve a tomar aire. Sigue bajando tu zona lumbar. Fantástico. Ven notando como el cuello se alarga. Desde aquí, desde la coronilla. Tienes un hilito que está tirando durante toda la clase. Aquí. Tomen que no salga, bajar la pierna. Fantástico. Deja las piernas juntas, muy juntas, en posición tabletop. Sube el cuello para mirarte el ombligo. Más. Y alarga los brazos hacia adelante. Ven tocando con tus manos. Bien, quédate ahí. Empieza a botar dos balones vigorosamente con los brazos, arriba y abajo, tomando aire, inhalando 5, 2, 3, 4, 5, exhalando 2, 3, 4, 5. Me duermo con este ritmo, señoritas, caballeros. Venga, vamos a darle un poquito más. Estira piernas a 45 grados, si no te molesta la zona lumbar. Estira piernas, estírala. Los otros 45, la mitad de 90, 45, baja, estira piernas. Bájalas un poquito y un poquito más vigoroso. No soplo, inhalo en 5, 2, 3, 4, 5, exhalo en 2, 3, 4, 5. Toma un poquito más vigoroso. 5, exhalo, 2, 3, dale, qué fuerte. Ahí, bota dos balones, bien vigoroso, un poquito más. Déjalo, que una escápula suelta, abajo, 4. Te quedan 3, y el abdomen, ven dentro, 2, abraza rodillas y baja el cuello. Estira piernas en la colchoneta. Lleva brazos al cielo, piernas bien juntitas. Toma aire y rueda arriba para sentarte. Siéntate. Y baja resistiendo lentito en 3, pasa a tumbarte, 2, 1, toma aire, arriba, sube, exhala sobre tu rodilla y baja resistiendo en 3, lentito, 2, 1, toma aire, 2, cabeza y pecho, 3, apoya mano, 4, estiro codos, 5, quita mano, 6, exhala, vale, siento. Junta los pies como si fuera primera posición de ballet, así, eso se llama pies en posición pilates. Mírate el ombligo. Y da una palmadita con los pies, así. 1. Quédate ahí. Da 2. Bien. Ahora aquí das una. Ruedas hacia atrás. Rueda otra palmita. Das una atrás y otra arriba. Una atrás. Otra arriba. Una atrás. Quédate en equilibrio. Arriba, bien. Hacemos 2 ahora. Rueda atrás. Rueda atrás, inhalando, articula y redondea tu espalda. Un poquito más, no tengas prisa. Y en el último, quédate. Vamos con el último, son las 3 palmaditas. Rueda atrás, mírate el ombligo. Arriba. Y atentos en la última repetición. Vamos todas a la vez, todas. Venga, todas. Rueda, hacia atrás. Y ponte de pie, un impulso arriba. Arriba. De pie. Eso es. Vete al principio de la colchoneta,